Quiero tener un hijo con mi ex Víctor. Solo un niño. No es gran cosa, esas fueron las palabras que Clare dejó caer en la mesa. Su tenedor tintineó suavemente contra el plato como un martillo rompiendo un cristal. Ella no tenía idea de que el hombre frente a ella no estaba simplemente escuchando. Él ya estaba planeando la respuesta más devastadora que un marido pudiera dar. Lo que siguió no fue rabia, sino una obra maestra de fría venganza que cambiaría sus vidas para siempre. Imagínate a tu propia esposa diciendo esto, mirándote a los ojos sin una pizca de vergüenza. ¿Qué harías? ¿Lucharías por tu matrimonio? ¿Te marcharías? ¿O planearías algo más oscuro? ¿Algo que ella nunca pudo prever venir? Antes de responder, escucha su historia. Porque lo que eligió hacer lo cambió todo. Y no es el final que esperas. Era un viernes por la tarde en la ciudad. Los coches silbaban sobre el asfalto mojado, fuera de la ventana del apartamento. Luces de neón que se filtran a través del cristal. Dentro, Víctor estaba sentado a la mesa del comedor, con la corbata aflojada y su computadora portátil todavía abierta con correos electrónicos sin leer acumulándose. Había pasado 12 años construyendo no solo su carrera, sino una vida con Clare. 12 años de sueños compartidos, mañanas tranquilas y sacrificios que solo ellos conocían. Clare entró, con su voz desconcertantemente tranquila. Víctor, necesitamos hablar. La forma en que lo dijo ya me parecía incorrecta. Sintió una opresión en el pecho, pero cerró la computadora portátil y le dedicó toda su atención. Fue entonces cuando soltó la bomba. Su ex Darren se puso en contacto con ella. Darren, el fantasma de un pasado que ella juró, estuvo enterrado hace mucho tiempo. Y ahora, según Clare, Darren quería un hijo. Víctor parpadeó, aturdido. «Estás bromeando, ¿verdad?». Ella negó con la cabeza. Su expresión era enloquecedoramente casual. «Es solo un niño. No es gran cosa. Luego volveré a ti. Estaremos bien. No es gran cosa». Las palabras rebotaron dentro del cráneo de Víctor. ¿Cómo pudo decir eso? ¿Cómo podría reducir la traición, la humillación y los cimientos mismos de su matrimonio a algo sin importancia? Se puso de pie lentamente, agarrando el borde de la mesa. ¿Te escuchas siquiera a ti misma, Clare? Eres mi esposa, y tú estás aquí diciéndome que quieres acostarte con otro hombre, tu ex, porque quiere un heredero. Ella cruzó sus brazos. Estás exagerando. Es solo un niño. Darren dice que se encargará de todo. Todavía tendremos nuestra vida. Víctor se rió, pero no era risa. Era un sonido entrecortado, áspero, de esos que llevan una rabia oculta bajo una restricción. Vio algo en sus ojos, un destello de desafío, tal vez incluso nostalgia por el pasado que una vez compartió con Darren. En ese momento se trazó una línea. La miró y dijo, constante y deliberada: si sigues ese camino, Clare, te irás de este matrimonio para siempre. No habrá vuelta atrás. Ella no se inmutó. No lloró. Ni siquiera discutió. En cambio, se encogió de hombros levemente, casi con desdén, que hirió más profundamente que cualquier palabra. Y Víctor supo en ese momento que algo se había roto sin remedio. Pero aquí está la pregunta para ti. ¿Qué crees que debería hacer un hombre cuando la persona a la que dio su vida lo traiciona tan abiertamente? ¿Crees que Víctor debería perdonarla, luchar por ella o darle una lección tan inolvidable que resonará por el resto de su vida? Porque la decisión que tomó no fue la que nadie esperaba. Las palabras de Víctor aún flotaban en el aire como el humo de un fuego que se negaba a apagarse. Si sigues ese camino, te irás de este matrimonio para siempre. Pero Clare no tembló. No retrocedió. Se recostó contra el mostrador, con los brazos cruzados, el rostro marcado por ese orgullo que ciega. Una persona desde el acantilado donde están. Víctor, dijo, con un tono paciente, casi condescendiente. Estás siendo dramático. No te dejaré. No me estoy divorcio de ti. Simplemente estoy ayudando a alguien que alguna vez significó algo para mí. Es solo un niño. Después de eso, todo vuelve a la normalidad. Normal. Esa palabra se retorció en el interior de Víctor como un cuchillo. Ella pensó que podría romper sus votos,
salir del círculo sagrado de su matrimonio y luego volver a la normalidad. Él la miró fijamente, con los ojos entrecerrados. Claire, si puedes decirme eso a la cara, entonces ya ni siquiera sé quién eres. Ella puso los ojos en blanco como si su dolor no fuera más que una molestia. Sé que me amas y sé que cambiarás de opinión. Siempre lo haces. Esa era la daga, su confianza, su arrogancia, la creencia de que no importaba lo que hiciera, no importaba cuán profunda fuera la herida, él siempre estaría esperando para vendar sus errores. Víctor no discutió más. Él no gritó ni maldijo. En lugar de eso, pasó junto a ella, cogió su chaqueta y salió del apartamento. Afuera, la noche se sentía más fría de lo habitual. Las luces de la ciudad eran crueles en su brillo. Vagaba, repasando cada palabra, cada gesto. La mujer que había amado durante más de una década estaba eligiendo el legado de otro hombre por sobre su matrimonio. Y aún así, una parte de él tenía esperanza. Esperaba que ella entrara en razón. Esperaba que recordara los votos que una vez se susurraron el uno al otro. Pero esperar que pronto aprenda puede ser la mentira más peligrosa de todas. Pasaron los días, luego las semanas. Víctor permaneció distante, pero Claire confundió su silencio con rendición. Conoció a Darren en un elegante café del centro, con el pulso acelerado por viejos recuerdos. Darren no había cambiado mucho. Todavía alto, todavía magnético, todavía con ese aire de encanto que una vez la hizo creer que él era el único hombre al que podría amar. Él le sonrió, pero sus palabras fueron bruscas. Claire, no quiero complicaciones. Solo quiero un hijo. Mi nombre, mi linaje, eso es lo que importa. Tú me das eso y me aseguraré de que estés atendido durante el proceso, pero no esperes eso de nosotros. A Claire se le cortó la respiración. Ella había imaginado algo más, un reavivamiento, una llama robada. En lugar de ello, ofreció transacciones en frío y límites claros. Aún así, Pride no la decepcionaría. Se dijo a sí misma que Víctor la perdonaría. Darren conseguiría lo que quería y la vida volvería a equilibrarse. Ella se aferró a esa ilusión con ambas manos. Lo que ella no sabía era que el silencio de Víctor no era rendición. Fue una preparación. Porque cuando a un hombre se le rompe el corazón, éste se desmorona o se reconstruye en algo que su traidor nunca reconocerá. Y Víctor ya estaba optando por esto último. Claire pensó que sabía en qué se estaba metiendo. Se había convencido de que Darren era más que sus palabras, más que su petición. Se dijo a sí misma que su frialdad en el café era solo su forma de protegerse. Seguramente una vez que estuvieran solos, la chispa volvería. Pero la realidad tiene una forma de dejar las fantasías al descubierto. La primera vez que fue al condominio de Darren, notó que todo en el lugar parecía temporal. Muebles modernos, arte caro en las paredes, pero sin calidez, sin recuerdos, sin rastro de una vida vivida. Era una sala de exposición, no una casa. Y Darren, de pie allí con un traje a medida, estaba tan estéril como las paredes que lo rodeaban. Me alegro de que hayas venido, dijo con voz entrecortada y eficiente. La besó en la mejilla como un hombre de negocio cerrando un trato, no como un hombre saludando a su amante. Claire se rió nerviosamente. Estaba casi esperando que tuvieras flores o algo. Él le dirigió una mirada que silenció su sonrisa. Claire, no estoy aquí para cortejarte. Tuvimos nuestro tiempo. Eso se acabó. Esto es una cuestión de legado. Mi apellido. Eso es todo. Las palabras la golpearon más fuerte de lo que quería admitir. Aún así, el orgullo la mantuvo en pie. Y después de lo que pasa una vez, él se sirvió una bebida sin siquiera ofrecerle una a ella. Después de que regreses con tu marido, me encargaré de garantizar la seguridad financiera del niño. Asegúrese de que todo esté controlado. Pero no confundas esto con amor. Ya no tengo eso para darte. Fue como si alguien le hubiera dado una bofetada. Durante semanas, había pintado a Darren con los colores de su memoria. El chico que una vez juró que el mundo giraba a su alrededor. Pero el hombre que estaba frente a ella en ese momento no era ese chico. Él ni siquiera estaba interesado en ella. Ella era solo un vehículo para su ambición. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad,
Víctor estaba sentado en su apartamento poco iluminado, mirando su reflejo en la oscura pantalla del televisor. Clare estaba fuera otra vez. No necesitó preguntar dónde. Él lo sabía. Y aunque su pecho le dolía por la traición, su mente se estaba agudizando. Recordó los primeros años, como Clare solía mirarlo como si fuera su mundo entero. Recordó trabajar hasta altas horas de la noche, sacrificar vacaciones y buscar ascensos para no tener que preocuparse por nada. Él le había dado estabilidad, lealtad, amor, y ahora ella lo estaba tirando todo por la borda por un hombre que la veía como nada más que un medio para un fin. El pensamiento que lo atormentaba no era su traición. Su confianza era que él siempre estaría allí, esperándola cuando ella regresara arrastrándose. Víctor susurró para sí mismo, en voz baja, casi irreconocible. Ella cree que la perdonaré. Ella cree que todavía estaré aquí. Ella no tiene idea. En el tercer encuentro con Darren, Clare finalmente comenzó a sentirlo. El vacío. Apenas la tocó. Él no la miró con pasión. Cada palabra era transaccional. Se sentía como un contrato firmado, no una mujer. Una noche, mientras estaba acostada sola en la cama de su apartamento, se quedó mirando el techo y se dio cuenta de la verdad que había ignorado. Darren no la amaba. Él nunca lo haría. Ella era una herramienta, nada más. Y mientras el peso de esa realidad se apoderaba de ella, una pregunta aterradora resonó en su mente. ¿Qué pasaría si Víctor quisiera decir lo que dijo? ¿Qué pasa si cuando regreso ya no queda ningún matrimonio? Su orgullo le decía que todavía tenía tiempo. Pero en lo más profundo de las partes tranquilas de su alma, una semilla de miedo comenzó a crecer. Y Víctor, a kilómetros de distancia, ya estaba plantando sus propias semillas, semillas que florecerían en el tipo de venganza que Clare nunca vería venir. Al cuarto mes, la fantasía ya se había consumido. Darren ya ni siquiera fingió importarle. Sus llamadas eran bruscas, sus mensajes cortantes, su presencia sofocante en su indiferencia. Clare pensó que podía equilibrar dos mundos, la nostalgia de su pasado y la comodidad de su presente. Pero en lugar de eso, se encontró parada sobre cenizas. Ella quería ternura. Ella quería que la abrazaran tal como Víctor solía hacerlo cuando las tormentas sacudían las ventanas por la noche. Ella quería sentirse elegida por alguien, no por conveniencia de alguien. Pero cada vez que ella tomaba la mano de Darren, él se apartaba. Cada vez que ella intentaba hablar de sentimientos, él volvía a cambiar de tema y hablar de planes, clínicas, contratos. Y en esos silencios, el rostro de Víctor la perseguía. Su advertencia resonó en su cabeza. Si sigues ese camino, estarás abandonando este matrimonio para siempre. El pensamiento le hizo doler el pecho. Ella se convenció a sí misma de que era solo su enojo el que hablaba. Que una vez que la volviera a ver, una vez que ella le explicara, él la perdonaría. Él tenía que hacerlo. Víctor siempre había sido su ancla, su red de seguridad. Él era demasiado leal y demasiado bondadoso para dejarla ir por completo. Al menos eso era lo que ella creía. Una tarde, Clare estaba parada afuera de la puerta del apartamento, con las palmas de las manos sudando. Había ensayado sus líneas todo el día, una disculpa envuelta en lágrimas, promesas de cambio, confesiones de debilidad. Incluso se imaginó a Víctor atrayéndola hacia sus brazos, furioso, pero incapaz de resistir su amor por ella. Introdujo la llave en la cerradura, pero ésta no giró. Confundida, lo intentó de nuevo. Nada. Se le cayó el estómago. Ella golpeó suavemente. Víctor, soy yo. No hay respuesta. Ella golpeó más fuerte. Víctor, por favor abre la puerta. Todavía nada. El pánico le arañó el pecho. Ella sacó su teléfono y marcó su número. Sonó una vez y luego pasó directamente al buzón de voz. Ella lo intentó una y otra vez. No hay respuesta. Finalmente, se deslizó por la pared del pasillo, con las rodillas pegadas al pecho. El apartamento, su casa, estaba en silencio al otro lado de la puerta. Silencioso, pero no vacío. Ella juró que podía oír débiles movimientos en el interior. El sonido de alguien ignorándola deliberadamente. Cuando regresó al día siguiente, las cerraduras habían sido cambiadas. Sus pertenencias,
Lo poco que no había dejado atrás, habían desaparecido. Había un aviso pegado en la puerta. Propiedad vendida. Sin dirección de reenvío. Clare se tambaleó hacia atrás, con el corazón palpitante. Vendido. El apartamento donde construyeron su vida, sus fotografías, sus recuerdos se fueron. Ella llamó a su oficina. La recepcionista dijo cortésmente que el señor Víctor ya no trabajaba allí. Ella revisó su correo electrónico y se desconectó. Sus cuentas de redes sociales desaparecieron. Fue como si se hubiera borrado completamente de su mundo. Esa noche, Clare estaba sentada en su auto en el estacionamiento vacío, con las manos temblando sobre el volante. Por primera vez, se dio cuenta de que Víctor no estaba mintiendo. No había sido dramático. Él quiso decir cada palabra. ¿Y si tuviera la fuerza para cortarla por completo? ¿De qué? ¿Más era capaz? La pregunta la heló más que el aire de la noche porque por primera vez Clare no estaba preocupada por perder a Darren ni su orgullo o incluso su reputación. Tenía miedo de perder a Víctor para siempre. Pero ella no tenía idea. Ella ya lo tenía. Los días se fueron difuminando, pero había un hecho que permanecía nítido como el cristal. Víctor se había ido. Al principio, Clare pensó que era un juego cruel, un castigo para asustarla y obligarla a regresar arrastrándose. Se lo imaginó observándola desde la distancia, esperando sus lágrimas, saboreando su desesperación antes de regresar finalmente con los brazos abiertos. Se convenció a sí misma de que solo tenía que demostrarle que lo sentía y él cedería. Pero a medida que pasaban las semanas, sus ilusiones comenzaron a resquebrajarse. El apartamento no fue simplemente vendido. Había sido desmantelado. Los vecinos dijeron que los transportistas habían llegado tarde por la noche, sacando cajas y muebles con silenciosa precisión. Su nombre había desaparecido de las facturas, de las cuentas e incluso del buzón. Era como si hubiera planeado esta fuga mucho antes de que ella llamara a esa puerta. Clare fue a la casa de su madre, a 2 horas en coche. La mujer mayor abrió la puerta con ojos fríos e inquebrantables. «Señora Bennett, por favor», suplicó Clare. «Solo necesito hablar con él. Por favor, dime dónde está». La madre de Víctor se aferró con más fuerza al marco de la puerta. «Mi hijo te lo dio todo y tú lo tiraste a la basura. No vuelvas aquí». Dicho esto, le cerró la puerta en las narices a Clare, con un sonido definitivo, como un juez que da un golpe de gracia. Clare se quedó allí, en el porche, temblando. Por primera vez en años, se dio cuenta de que estaba completamente sola. Las noches se volvieron las más duras. Se quedaba despierta mirando el techo de la habitación de invitados de una amiga, atormentada por lo que había hecho. Pensó en la mirada tranquila de Víctor, en cómo solía tomar su mano en habitaciones llenas de gente, apoyándola cuando el mundo se sentía demasiado pesado. Pensó en su risa, en la calidez de su presencia, en el hombre que había sido su ancla cuando la vida amenazaba con hundirla. Y pensó en Darren, el hombre que había elegido en su lugar. Darren, que nunca la llamaba, nunca le preguntaba cómo se sentía, nunca la abrazaba como si importara. Para él, ella era nada más que la firma de un contrato, una promesa de linaje. El contraste le roía el alma. Había cambiado la lealtad por el vacío, el amor por la fría ambición, a su marido por un fantasma del pasado. Una noche, volvió a marcar el número de Víctor, con lágrimas en los ojos. La línea sonó una vez y luego se cortó. Esta vez era diferente. No era buzón de voz, no era silencio, solo se cortó. Sus sollozos llenaron la habitación. «Víctor, por favor», susurró al vacío. «Por favor, vuelve. Me equivoqué. Haré lo que sea. No me dejes así». Pero la única respuesta fue el silencio. Entonces llegó el golpe final. A través de susurros en círculos mutuos, Clare descubrió que Víctor había renunciado a su trabajo. Vendió no solo el apartamento, sino casi todo lo que poseía y se fue a otra ciudad. No se había escondido por vergüenza. Había avanzado deliberada y decididamente hacia una vida sin ella. Clare se derrumbó al oírlo, su orgullo finalmente destrozado. Había creído que él nunca podría vivir sin ella, que era irreemplazable.
Pero Víctor le había demostrado que estaba equivocada. De la forma más devastadora. No solo había perdido a su marido. Había perdido su hogar, su lugar en su mundo, su identidad como esposa. Y lo más cruel, en el fondo, se dio cuenta de que se lo merecía. Clare se había convencido de que la desaparición de Víctor era temporal. Se decía a sí misma que necesitaba espacio, tiempo para sanar, tal vez meses para que su ira se disipara. Luego, eventualmente, regresaría. Siempre lo hacía. Pero la realidad no se doblega ante el orgullo. Una tarde tranquila, mientras navegaba por las redes sociales, Clare se quedó paralizada. Una foto etiquetada apareció en el feed de un conocido en común. Se le cortó la respiración. Allí estaba, Víctor, erguido, sonriendo, radiante de una manera que no había visto en años. Y no estaba solo. A su lado había una mujer con el mismo tejido, su rostro brillando con la alegría natural de alguien profundamente amado. Parecían inseparables, sus cuerpos inclinados uno hacia el otro como si el resto del mundo ya no importara. La mano de Clare tembló al ampliar la imagen. La mujer no era llamativa, no del tipo que llama la atención en la calle. Era sencilla, elegante, con un aire de serena dignidad, pero su sonrisa iluminaba el rostro de Víctor de una manera que Clare no había logrado en años. El pie de foto era más profundo que la propia imagen. Algunas personas llevan paz donde quiera que van. Paz. Lo único que Víctor nunca había encontrado en la tormenta de Clare. Clare apagó su teléfono, con el pulso acelerado. Esto no era posible. Víctor no podía superarlo tan rápido. No podía amar a otra persona. ¿O sí? Los días siguientes fueron una tortura. Aparecieron más fotos. Víctor riendo en una cena. Víctor tomados de la mano en el parque. Víctor y esta mujer sentados en un café, acercándose como si compartieran secretos que nadie más podría entender. Y cada imagen tocaba la misma fibra. Parecía libre, más ligero, como si el peso que ella había puesto sobre sus hombros durante todos esos años finalmente se hubiera aliviado. Clare comenzó a desmoronarse. Dejó de comer, dejó de dormir, atormentada por la comprensión de que no era irreemplazable. Ella no era el ancla de su mundo. Ella era un capítulo que había cerrado, una lección que había sobrevivido. Una noche, incapaz de soportar el silencio, contactó a una amiga en común. ¿Sabes dónde está Víctor? Por favor, solo necesito hablar con él. La amiga dudó antes de responder. Claire, ahora es feliz. Realmente feliz. No habla de ti. Ni siquiera menciona el pasado. Es como si no existieras en su nueva vida. A Claire se le revolvió el estómago. ¿Y esta mujer? ¿Quién es? Es amable, leal, respetuosa. Lo trata como un hombre como él se merece. Clare, escúchame. No interfieras. Déjalo en paz. Pero Clare no pudo. Su orgullo no se lo permitió. No soportaba la idea de que otra mujer viviera la vida que una vez le perteneció. Esa noche, despierta en la oscuridad, Clare susurró en el silencio. Se suponía que debía perdonarme. Se suponía que debía esperar. Pero la verdad era innegable. Víctor no solo había seguido adelante. Había encontrado algo mejor. Y por primera vez en su vida, Clare se dio cuenta de que el castigo más cruel no era la venganza, ni la ira, ni siquiera las palabras de odio. Era el olvido. Clare siempre había creído que podía arreglar las cosas con palabras. En cada pelea, en cada error, confiaba en su habilidad. Para convertir las explicaciones en disculpas, las disculpas en promesas y las promesas en segundas oportunidades. Pero esta vez era diferente. Víctor no respondía a las llamadas. No leía sus correos. Ni siquiera la bloqueaba. La ignoraba por completo, deliberadamente. Era como si no existiera. Ese silencio la volvía loca. Y cuando finalmente lo volvió a ver semanas después, no fue por casualidad. Clare lo había rastreado investigando cuidadosamente, juntando pequeñas pistas, un anuncio de evento por aquí, una publicación etiquetada por allá. Y ahora, de pie frente a un acogedor café, frente a él, lo vio a través del ventanal. Víctor, su Víctor, sentado en una mesa de la esquina,
riendo. Pero la risa no era para ella. Era para la mujer sentada frente a él. La misma mujer de las fotos. Tenía la mano apoyada en la de él, la cabeza ligeramente ladeada, los ojos fijos en él como si fuera el único hombre en el universo. Y Víctor. Víctor la miró como solía mirar a Clare antes de que todo se convirtiera en polvo. La visión quemó. La rabia y el dolor la retorcieron por dentro hasta que no pudo respirar. Sin pensarlo, cruzó la calle furiosa, abrió la puerta del café de golpe y se dirigió directamente a su mesa. Víctor la vio primero. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una quietud más profunda que la ira. Claire, dijo con voz serena. ¿Qué haces aquí? Su voz se quebró demasiado fuerte para el pequeño café. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué haces aquí? Sonriendo como si nada importara. Como si nunca hubiera importado. Las cabezas se giraron. Los murmullos resonaron por el café. Pero a Clare no le importó. Volcó su furia contra la mujer sentada frente a él. ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Qué le hiciste? ¿Qué mentiras dijiste para robarme a mi marido? La mujer parpadeó, tranquila, imperturbable. Extendió la mano por encima de la mesa, entrelazando sus dedos con los de Víctor, con voz firme pero cortante. Yo no lo robé. Lo desechaste y algunos de nosotros sabemos valorar lo que tú no valoras. Clare se tambaleó hacia atrás. Las palabras le golpearon con más fuerza que cualquier mano. Sus ojos se dirigieron a Víctor, suplicando, dime que esto no es real. Dime que ella no significa nada. Por favor, Víctor. Durante un largo instante, él simplemente la miró, en silencio, ilegible. Luego, lentamente, dijo las palabras que ella más temía. Ella significa todo. El café estaba en silencio salvo por el latido del corazón de Clare. Ella huyó hacia la noche, sus lágrimas la cegaban, su pecho se agitaba con sollozos que se abrían paso a través de su garganta. Ella había venido a enfrentarlo, a recordarle quién era, a exigir la segunda oportunidad que creía que le correspondía por derecho. En cambio, ella había sido reemplazada, no por ira, ni por odio, sino por amor, amor verdadero, el tipo de amor que ella había desperdiciado y descartado como ordinario. Y ese fue el momento en que Clare finalmente comprendió. Víctor no la estaba castigando. Ni siquiera estaba pensando en ella. Él había seguido adelante y no había espacio para ella en su nuevo mundo. Durante semanas después del incidente del café, Clare sintió como si estuviera viviendo fuera de su propio cuerpo. Ella repitió la escena en su cabeza una y otra vez. La voz tranquila de Víctor, su mano entrelazada con la de otra mujer, su declaración firme. Ella significa todo. Esas palabras resonaron más fuerte que los latidos de su corazón. Más fuerte que sus lágrimas. Más fuerte que los muros que se cerraban a su alrededor. No eran solo palabras. Eran una sentencia, un veredicto final. Ella lo había perdido. No temporalmente. De ninguna manera que el tiempo pudiera repararlo. Ella lo había perdido por completo. Al principio intentó negarlo. Se dijo a sí misma que Víctor estaba enojado, confundido, bajo algún hechizo lanzado por la nueva mujer. Seguramente despertaría y recordaría quién había estado a su lado durante 12 años. Él tenía que hacerlo. Pero luego vino el silencio. Víctor no extendió la mano. Él no discutió, no atacó y ni siquiera reconoció su existencia. Cuanto más intentaba contactar con él, llamadas, mensajes, correos desesperados, más profundo se hacía el silencio. Y poco a poco, la negación dio paso a la rabia. ¿Cómo se atreve? Se dijo a sí misma una noche, caminando de un lado a otro por el pequeño apartamento que había alquilado después de perderlo todo. ¿Cómo se atreve a borrarme después de todos estos años? Después de todo lo que le di. Me debe una oportunidad. Me debe perdón. Pero la rabia se extinguió rápidamente, dejando solo las frías cenizas de la verdad. Él no le debía nada porque ella había sido quien lo había quebrado. Ella había sido quien descartó su amor como algo prescindible, reemplazable. Y ahora ella era la que se quedaba parada afuera de las puertas cerradas de su vida, rogando que la dejaran entrar. Sus amigos se distanciaron. Algunos no podían soportar escuchar sus interminables lamentos.
Otros estaban cansados de verla desmoronarse. Incluso Darren, el hombre por el que había traicionado a su marido, hacía tiempo que había desaparecido de su órbita. Su misión cumplida, su interés desaparecido. Clare estaba sola, total y devastadoramente sola. La noche se extendía interminablemente. Ella permaneció despierta en la cama, mirando al techo, atormentada por los recuerdos. La risa de Víctor resonando en su antiguo apartamento. Su mano buscando la de ella durante las tormentas. Su voz tranquila susurraba: «Saldremos adelante cuando la vida se vuelva difícil». Y entonces el recuerdo de sus últimas palabras dirigidas a ella, firmes y definitivas. «Si sigues ese camino, estarás abandonando este matrimonio para siempre». Él no había mentido. Una mañana, pasó por un parque camino a la tienda. Y allí estaba él, Víctor, sentado en un banco, con la luz del sol calentándole el rostro y el brazo rodeando casualmente a la mujer que estaba a su lado. Se reían, compartían un helado como dos adolescentes enamorados. Clare se quedó paralizada y su corazón dio un vuelco. Por un fugaz segundo, se imaginó acercándose, arrojándose a sus pies, rogándole que recordara la vida que alguna vez tuvieron. Pero entonces lo vio. La facilidad en su postura, la paz en su mirada. No parecía un hombre al que le faltara algo. Parecía un hombre que había encontrado exactamente lo que necesitaba. Y ahí fue cuando Clare se derrumbó. No físicamente, sino dentro, donde nadie podía ver. La lucha la abandonó. El orgullo se desvaneció. Lo único que quedó fue el arrepentimiento. Un arrepentimiento agudo, implacable e implacable. Ella había jugado con la única cosa en la vida que no podía ser reemplazada, la lealtad. Y ella había perdido. Ocurrió una tarde gris, meses después de la humillación del café. Clare no lo había planeado. Esta vez ella no lo estaba acosando. El destino, un destino cruel y deliberado, entregó el momento en su puerta. Ella estaba caminando por la plaza de la ciudad, con el abrigo bien ajustado para protegerse del viento otoñal, cuando lo vio. Vencedor. Estaba parado en un cruce de peatones sosteniendo una bolsa de compras en una mano. Su otra mano estaba entrelazada con la de ella. La mujer, la que la había reemplazado. Ambos parecían normales, pero había un brillo a su alrededor, una intimidad silenciosa que gritaba más fuerte que cualquier declaración pública. Por un momento, Clare se quedó congelada. Podría haberse dado la vuelta, desaparecer entre la multitud, pero algo más fuerte, la desesperación, el anhelo, el orgullo, la empujó hacia adelante. «Víctor», llamó con la voz quebrada. Se giró. Sus miradas se cruzaron por primera vez en meses. Por un fugaz instante, el corazón le dio un vuelco. Allí estaba él, el hombre que había amado, el hombre al que había traicionado, el hombre con el que aún soñaba en los rincones más oscuros de la noche. La multitud se movía a su alrededor. El mundo continuaba como si nada hubiera cambiado. Pero para Clare, el tiempo se detuvo. Se acercó, con la voz temblorosa. «Por favor, dame un minuto. Solo un minuto». La mirada de Víctor era firme, indescifrable. No soltó la mano de la otra mujer. No se acercó. Simplemente se quedó allí esperando. Las lágrimas de Claire nublaron los límites de su visión. «Me equivoqué. Ahora lo veo. Darren me usó y dejé que el orgullo me cegara. Pero tú lo eras todo. Mi ancla, mi hogar. Lo deseché y no puedo deshacerlo. Pero por favor, Víctor, por favor no me borres como si nunca hubiera importado. Sé que no merezco perdón, pero solo dímelo. Dime que hay una parte de ti que aún recuerda lo tuvimos». Su voz se quebró y las palabras se disolvieron en sollozos. Por primera vez, Víctor habló, con voz tranquila, baja pero cargada de firmeza. «Recuerdo a Clare. Lo recuerdo todo». Su corazón se estremeció de esperanza. Pero luego vino el resto. «Y es exactamente por eso que nunca volveré». El silencio que siguió fue más fuerte que un trueno. Las rodillas de Clare flaquearon, la respiración se le atascó en la garganta. Víctor miró a la mujer a su lado, su expresión se suavizó de una manera que Clare no había visto en años.
Luego volvió a mirar a Clare, con voz firme. Tenías mi lealtad, mi amor, mi confianza. Y elegiste arriesgarla por alguien que no te veía como nada. Esa fue tu elección. Y esto. Señaló la vida que había construido, la paz en sus ojos, la mujer que le sostenía la mano. Esto es mío. No alzó la voz. No maldijo ni condenó. Simplemente se giró, la luz del paso de peatones parpadeó en verde, y se alejó, de la mano de la mujer que ahora llevaba su corazón. Clare se quedó plantada en la plaza, el ruido de la ciudad la rodeaba con rapidez, su pecho vacío, su mundo derrumbándose de nuevo. Él lo había recordado, pero recordar no significaba amar, y esa era la verdad definitiva e irreversible. El invierno llegó con rapidez ese año, cubriendo la ciudad de cielos grises y vientos gélidos. Para la mayoría, la estación traía calor, luces festivas, reuniones familiares, risas que se derramaban de los hogares abarrotados. Pero para Clare, el mundo se había vuelto frío en más de un sentido. Ahora vivía en un pequeño y oscuro apartamento a las afueras del pueblo. Las paredes estaban desnudas, el aire cargado de silencio. No tenía anillo en el dedo, ni pareja con quien compartir sus cargas, ni familia a la que llamar suya. Incluso sus amigos se habían distanciado, cansados de su interminable ciclo de arrepentimientos. Casi todas las noches se sentaba junto a la ventana envuelta en una manta, contemplando los brillantes apartamentos del otro lado de la calle. Detrás de cada ventana, imaginaba familias riendo juntas, parejas cocinando juntas, niños corriendo por el suelo en pijama, vidas llenas de amor y significado, vidas que podrían haber sido suyas si no las hubiera desperdiciado. Una tarde, mientras afuera nevaba suavemente, Clare se armó de valor para abrir una caja que había estado evitando. Dentro había fragmentos de la vida que había perdido, fotografías de vacaciones, un ramo seco de su boda, tarjetas que Víctor le había escrito a lo largo de los años. Le temblaban las manos al levantar una de las tarjetas, con su letra pulcra y firme. Pase lo que pase, siempre serás mi para siempre. Un sollozo brotó de su pecho. La cruel ironía se retorció en su interior. Había sido la eternidad de alguien y la había desperdiciado por una tentación fugaz. Apretó la tarjeta contra su corazón. Las lágrimas corrían por su rostro, susurrando en el silencio. Lo siento, Víctor. Lo siento mucho. Pero el silencio no respondió. Al otro lado de la ciudad, Víctor probablemente estaba en casa, tal vez sentado junto a una chimenea, con su nuevo amor acurrucado a su lado. El aire a su alrededor se llenó de calidez y risas. Ya no lo atormentaba el pasado. Había construido algo nuevo, algo completo. Y ese era el dolor más agudo de todos, saber que había sanado mientras permanecía rota. Los meses se convirtieron en años, pero el arrepentimiento nunca se apagó. Clare envejeció con él, cargando con el peso invisible de sus decisiones donde quiera que iba. Quienes la conocieron solo vieron a una mujer tranquila con ojos distantes, sin adivinar que detrás de ellos se escondía una historia de amor, pérdida, traición y el tipo de error que nunca podría deshacerse. Porque al final, su castigo no fue la ira de Víctor. Fue su paz. La venganza más cruel no fue el fuego ni la furia. Fue la indiferencia. Fue saber que el hombre al que una vez había descartado como ordinario había seguido viviendo una vida extraordinaria sin ella. Y durante el resto de sus días, Clare cargó con esa verdad como una sombra, un recordatorio constante del día en que apostó por la lealtad y perdió.